opinión diferente. Poder informativo, justo en el momento de la noticia. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Como cada martes está con nosotros el abogado Carlos Ramón Campos Chávez. Con el comentario semanal. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos con atención. Muchas gracias, Ángel. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, vamos a entrar en materia. Aquí la pregunta es, ¿qué pasó en Nuevo León? En el estado, en el nuevo estado de Nuevo León, ¿qué sucedió en las últimas horas, en los últimos días, en menos de una semana? Pues bueno, entró en una crisis política, una crisis de gobernabilidad institucional por el enfrentamiento. La definición, eso es muy importante. El enfrentamiento entre el gobernador con licencia, Samuel García, que hace unas horas era precandidato a la presidencia de la República, y en este caso el Congreso del Estado de Nuevo León, que estaba facultado o está facultado constitucionalmente por la Constitución del Estado de Nuevo León para designar al gobernador interino. Entonces, ¿qué fue lo que vino a suceder en las últimas horas del jueves al sábado? Aquí hay que entender, aquí hay una variable en medio. El tiempo importante de hacer válida esa renuncia. ¿En qué sentido? Tú, para que puedas aspirar a la presidencia de la República, te tienes que retirar por lo menos, mínimo, 6 meses antes del cargo. El 2 de diciembre era el límite para retirarse del cargo, regresar o retirarse, y si regresabas, no podías aspirar a la presidencia, porque la elección es en junio del año que viene. Naturalmente, ¿qué vino a suceder en las últimas horas, días y semanas, atendiendo a la versión ya del gobernador en turno, Samuel García? Es que en el proceso, primero de la búsqueda, aspiró, y en ese caso se inscribió como precandidato, porque sí logró inscribirse por Movimiento Ciudadano. Él comenta que sí habían negociaciones con diputados del PRIAN para efectos del PRI y del PAN, para efectos de colocar un gobernador más que a modo, que lograra que los grupos estuvieran de acuerdo con que fuera él, en este caso, la persona indicada. En este caso tengo que era el secretario de gobierno, en este caso del gobierno de Samuel García. Sin embargo, en las últimas horas, ¿qué vino a suceder? Y aquí viene el análisis político, el comentario político. ¿Qué fue lo que pasó en Nuevo León? Sí, hubo una crisis política, hubo una crisis institucional. Hubo una crisis institucional que se convirtió en una crisis política. Porque, a ver, la ley es muy clara. Tú te vas, te otorgo la licencia, yo, Congreso del Estado, nombro gobernador interino. Pero como Samuel no gana el Congreso, cuando él, en las elecciones, en ese caso locales, tiene un contrapeso, en este caso, en este caso el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, naturalmente, dentro de la coyuntura presidencial, comentar lo siguiente, y yo creo que ahí sí le doy la razón, en este caso, a la vertiente de Movimiento Ciudadano, don Dante Delgado, que dice claramente, y sí lo creo así también, yo creo que el personaje, aquí lo he venido diciendo, tú aquí no votas por la persona, votas por el personaje. El personaje sí estaba creciendo en las encuestas. Sí estaba, o sea, en solo 10 días, el fenómeno Samuel García, y hay que reconocerlo, el fenómeno de Mariana Rodríguez, en este caso, el otro personaje, la compañera que acompaña claramente a Samuel García, que tiene voz propia, nombre y apellido propio, me parece que sí estaba generando un movimiento telúrico interesante que estaba poniendo en jaque o en amenaza de jaque, en este caso en el tablero de ajedrez político, a las otras fichas dentro del sistema correspondientemente. En este caso, Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, yo creo que ya en esta lógica, cuando lo empezaron a medir y empezaron a oler, pues naturalmente vieron oportunidad y aprovecharon para efectos de ponerle el contrapeso correspondiente. Obviamente, esto no, si bien puede haber plan con maña, decirlo, en la Constitución del Estado de Nuevo León claramente, y la Suprema Corte en cuestión de horas lo definió, es el Congreso del Estado quien define la situación política de quién va a sustituir al gobernador que pidió la licencia. Entonces,
Si bien es cierto la regla estaba, comentar también claramente que vieron la oportunidad para influir en la decisión del retorno de Samuel García a la gobernatura del estado de Nuevo León. Porque, a ver, al final de cuentas también Samuel pudo haber dicho, va, pásale, que sea el gobernador interino quien tenga que ser. Y él se va por la candidatura a la presidencia. ¿Por qué no la tomó? Él ya comentó en sus entrevistas claramente que no la tomó porque no le quería dejar al PRIAN, porque ya es una consigna, así como la mafia del poder ya es el PRIAN claramente en Nuevo León. Eso sí hay que definirlo. Él lo define en Nuevo León, no en el país, cabe destacar. Naturalmente, yo creo que ahí vino el temor político de entregarle lo que él estaba haciendo en su gobierno a una gente que no era de su equipo. Y eso generará una situación de una crisis mayor para ya no el Estado de Nuevo León, sino para el gobierno de Samuel García. Entonces, palabras más, palabras menos. Yo aquí les traje una reflexión hablando del concepto de gobernabilidad. Es un libro que estoy leyendo de Enrique González Pedrero. Hace referencia a la cuerda tensa, apuntes sobre la democracia en México del 90 al 2005. Y bueno, Gianfranco Pasquino define la gobernabilidad como la gobernabilidad de una sociedad en el plano nacional depende de la medida en que es gobernada eficazmente a niveles subnacionales, regionales, locales, funcionales e industriales. De acuerdo a Pasquino, dice González Pedrero, para que pueda darse tal gobernabilidad es indispensable la clara separación de poderes y la descentralización política. Ok. Más o menos, ¿a qué voy con esto? Para empezar a cerrar nuestro comentario, después de platicarles toda esta crisis institucional, política y de gobierno también, que son tres conceptos distintos, o mejor dicho, una crisis política, una crisis constitucional en el Estado de Nuevo León y una crisis de gobierno institucional. El marco jurídico existe para solventar estas situaciones. En definitiva, la solución estaba en la hipótesis, en la consecuencia de la hipótesis jurídica, en este caso de la ley local y obviamente la ley constitucional. La Suprema Corte lo hizo entender. El tema aquí es que la lógica política no iba con la lógica jurídica. Y la lógica política de intereses de algunos, de los dos bandos, tanto de uno que quería ser candidato como también de la otra fracción, generaron esta crisis sistémica a nivel político en el Estado de Nuevo León. Y obviamente tiene mucho que ver el efecto que iba a tener, primero, Samuel como candidato a la presidencia, que yo creo que sí iba a generar un impacto interesante, muy interesante. Vean la encuesta de Reforma, tenía 14-15 puntos. 14-15 puntos Samuel García. Y Xóchitl Gálvez, 25 puntos. Una campaña bien definida te podía superar en este caso al segundo lugar. Pero por el otro lado también decir que yo creo que Samuel no quiso soltar las acciones que estaba generando en su gobierno en Nuevo León. Por eso no le quiso soltar en este caso al bando contrario el gobierno interinato. Palabras más, palabras menos. Una crisis de gobernabilidad que al parecer ya entró en fase de estabilidad, que era lo que requería el pueblo de Nuevo León, pero también el federalismo mexicano, que debe ser protegido por todas las instancias políticas correspondientes. Mi nombre es Carlos Ramón Campos Chávez, les envío un fuerte abrazo, muchas gracias por su escucha, bendiciones y para adelante siempre. Gracias, abogado. El próximo martes de nueva cuenta contigo sobre comentarios de actualidad y sobre todo en el ámbito político que cada vez se pone más interesante. Nosotros vamos a la pausa, estamos en el tiempo del corte, regresamos enseguida. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo.